Si tuviera que definir a grandes rasgos este libro sería básicamente un chisme, ¿vale? El típico chisme que se cuenta ya no digo aquí en España y en Canarias, sino en toda Hispanoamérica. Buenas a todos, estoy aquí nuevamente emboscado en un lugar diferente y un poco más a tono con el libro del que vamos a hablar hoy. Recuerdo cuando estaba en primaria que nos mandaron a comprar este libro. Nunca lo leí, primero porque los libros los mandaban a leer en casa y yo eso no lo hacía nunca, así que me lo dejé sin leer. Sin embargo, permaneció ahí en la biblioteca hasta que hace unos pocos meses lo recuperé de esa biblioteca que tenía y lo leí. Y lo leí hace relativamente poco, apenas una semana. Bien, ese libro es ni más ni menos que Crónica de una muerte anunciada, del famoso Gabriel García Márquez. La verdad desconozco, también lo podía haber buscado, la verdad, pero desconozco si es el primero, el segundo, el tercer libro que escribió, pero bueno, es el primero que yo he leído de él. Y la verdad, tengo que decir, como primer comentario, lo que puedo decir es que me ha gustado mucho, la verdad. No solo la historia, sino cómo está contada. Como su título indica, y no miente a nadie, no hace spoiler a nadie, va a una muerte, en este caso del personaje de Santiago Nazar, que es un hombre rico, ¿no? Descendiente de una familia árabe, que está establecido en un pueblito se supone que Colombia, ¿vale? Y un buen día lo matan. Y el libro básicamente lo que narra, de una forma bastante interesante que yo no había leído jamás. Bueno, a ver, esta estructura, si bien es una estructura, digamos, coral, por así decirlo, sí la había visto mucho en el cine, sin embargo en la literatura no. Tampoco es que yo haya leído demasiados libros en mi vida, no. Pero bueno, esta es la demostración de que también existe la literatura. Esto, lo que acabo de decir, es una estupidez a lo mejor, porque obviamente la literatura fue antes que el cine. Y entonces se supone que esa estructura nació antes en la literatura y luego se trasladó al siguiente arte, que sería el cine. Pero bueno, ¿qué más da? La estructura me gusta mucho porque es una estructura coral, ¿vale? Normalmente lo interesante imaginemos que esta novela hubiese sido una novela normal, no sé, con una estructura normal. No se llamase Crónica de una muerte anunciada, se llamase el aciago destino de don Santiago Nazar, y no supiéramos que va a morir. Bueno, pues lo interesante de la novela sería que descubrimos una vez lo acabamos que ha muerto. Pero lo interesante de esta novela no es, obviamente, la muerte, porque ya se nos relata no solo al inicio, bueno, se nos relata al inicio de la novela, concretamente en las primeras páginas, dice ni más ni menos, bueno, lo voy a leer. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ni más ni menos. Entonces, te lo dice en la primera página y te lo dice en el título. Lo interesante no es la muerte de Santiago Nazar, sino cómo se produjo esa muerte, por qué se produjo esa muerte y la forma en la que está relatada. Si tuviera que definir a grandes rasgos este libro sería básicamente un chisme, ¿vale? El típico chisme que se cuenta ya no digo aquí en España y en Canarias, sino en toda Hispanoamérica. El chisme es, digamos, el elemento cultural más, digamos, que todo el mundo reconoce en lo que es la hispanoesfera, ¿no? A todos nos encanta el chisme. Pues este libro no es ni más ni menos que un chisme. Imaginemos que tú te sientas en una mesa, ¿no? Por cierto, no lo he dicho, pero bueno, sí lo dije, era un pueblito de Colombia, ¿no? Un pequeño pueblo de Colombia. Imaginemos que nos sentamos en una mesa. Si eres de un barrio, imagínate que tú estás en la mesa de tu casa y te enteras de que una persona murió. Pues durante todo el día van a ir llegándote personajes del pueblo, del barrio, y te van a ir contando cómo fue su visión de cómo murió esa persona. Entonces primero llega, obviamente, tu madre, luego tu padre, luego tu hermana, luego el pescadero, luego el barrendero, luego el del bar,
luego no sé, el vago que está todo el día en el bar sentado, luego la señora, la jubilada, luego el señor que pasea al perro, te va a relatar cómo sucedió. Entonces digamos, va jugando con este concepto, ¿no? El de ir descubriendo cómo fue el crimen. Y no solo lo vas descubriendo, sino que se va haciendo más explícito hasta que llega al final. Y el final es, digamos, que es otra cosa que me gusta mucho del libro, que es muy realista, ¿sabes? No es romántico, no es... No. Es real y es, digamos, casi que te puedes manchar con la sangre del crimen, ¿no? Por así decirlo. Porque es tan real, digamos, es tan... ¿Cuál es la palabra? Sí, es realista, digamos, no es un relato dulcificado, no está decorado, no, es un crimen y el crimen se relata de forma explícita. Pero también se relata de forma explícita, ese realismo se compensa también con la sensualidad que yo creo que hay digamos, en la prosa, ¿no? En la forma en la que está escrita. Porque digamos que la forma en la que está escrito también está hecho con acento. ¿Sabes? Normalmente se ha dicho que los acentos hispanoamericanos, incluyendo el canario, pues son como muy amables, muy dulces, ¿no? Claro, coges este elemento, ¿no? Digamos, la sensualidad del lenguaje, lo mezclas con la crudeza del relato y la verdad es que me encanta porque es como muy cotidiano, por así decirlo, ese realismo, ¿no? La gente de mi entorno habla así realmente, es decir, digamos, los secretos no se esconden mucho. Si a alguien le pasa una cosa, te lo dice con todo lujo de detalles. Y aquí se relata con todo lujo de detalles. Y no solo eso, sino las palabras propias de ese territorio. Se dice mucho la palabra vaina, que bueno, tampoco es la palabra más, digamos, desconocida para todo el mundo. La vaina se utiliza hasta aquí, donde estoy yo, se utiliza mucho la palabra vaina. Y luego ya si vamos a Venezuela o el entorno caribeño, la palabra vaina se utiliza mucho. Entre ese y otros, digamos, palabras culturales propias de la tierra, pues se hace muy ameno. Luego cuando te relata la forma en que lo mataron, se hace totalmente, vamos, muy crudo. Entonces, no he dicho todavía por qué lo matan, ¿no? Porque matan a este señor, a Santiago Nasser. Pues resulta que, bueno, relata un poco al principio la historia de cómo llega un señor ricachón, muy rico, creo que era holandés, si mal no recuerdo, o francés, no estoy muy seguro, la verdad, pero bueno, europeo. Llega al pueblo y claro, se queda prendado de una joven que se llama, si mal no recuerdo, Ángela Vicario. Y como mi memoria es muy mala, lo voy a mirar. Efectivamente, Ángela Vicario. Este señor holandés, ricachón, llega al pueblo, un pueblo, pues imagínate, un pueblo bastante pobre, donde sí está Santiago Nasser, que es digamos, un señor bastante pudiente, ¿no? Pero en comparación con este señor, pues para nada, ¿no? ¿Qué pasa? Este señor holandés llega y se enamora locamente de una joven que se llama Ángela Vicario. Y esta Ángela Vicario, digamos, no es que se quede prendido por él, pero es un señor, bueno, entendamos las circunstancias de la época, ¿no? La forma de pensar de la época, es un señor que tenía mucho dinero, un señor con mucho dinero, y esta pobre, pues no, digamos, no era una familia con mucha suerte, por así decirlo. Entonces la familia la fue convenciendo de que, mira, que da igual, ¿vale? O sea, lo importante aquí es que vas a estar con un señor que te va a solucionar la vida y para que no acabes como tus dos hermanos muertos de hambre que trabajan, creo que son carniceros, si mal no recuerdo, son matarifes, trabajan, fíjate tú, matarifes, en una carnicería. Es que esto es muy escatológico, ¿vale? Es todo muy crudo, por así decirlo. Todo es muy crudo porque
estos dos hermanos, que son los que matan a Santiago Nazar, son carniceros. Y bueno, ya hablaré un poco más adelante, pero volvemos otra vez a donde estábamos. Le dice a la familia, mira, hija mía, ya aprenderás a amar, ¿vale? El amor se aprende. Eso que se decía mucho antiguamente cuando querían casar a una hija con un señor pudiente, y no, la hija no estaba muy por la labor, o sea, ya aprenderás a amar, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí viene lo interesante. Digamos, toda la primera parte transcurre en lo que vendría siendo, viene haciendo una descripción del entorno, ¿no? De ese pueblo costero donde llega el barco y el obispo. No recuerdo bien si junto al obispo llegaba este señor, el ricachón, que se llamaba Bayardo San Román, ¿vale? No tiene nombre, no tiene un nombre muy holandés, la verdad. Es que no sé, ahora no estoy seguro si era holandés, y yo creo que era extranjero. Pero bueno, Bayardo San Román. Y este señor Bayardo San Román creo que llegó en el mismo barco que el señor obispo. No, mentira, llegó con anterioridad. Mucho antes, sí, llegó mucho antes. Entonces, este señor Bayardo San Román llegó al pueblo, pero antes. Y en la primera parte del libro lo que nos narra es cómo es el amanecer de después de toda esa fiesta y ese jolgorio de la boda, ¿no? La noche anterior, el día anterior se habían casado y la historia empieza a la mañana en la que van a matar a Santiago Nazar. Y narra pues cómo es ese amanecer, no sé qué tal, que la fiesta todavía sigue porque, bueno, el señor era tan rico que literalmente invitó a absolutamente todo el pueblo, compró no sé cuántas botellas de ron, como se muestra, como se ilustra en el libro, compró un montón hizo allí un aquelarre, una fiesta impresionante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se nos va narrando, ¿no? ¿Y qué pasa esa mañana? Que de repente acaba el primer capítulo, la primera parte, creo que son 3 partes, si mal no recuerdo. La primera parte del libro describe toda esta mañana. La primera parte del libro describe toda esta mañana y acaba cuando se descubre que Ángela Vicario está saliendo de la casa de Bayardo San Román. Efectivamente, la pobre chica, Ángela Vicario, llegó a casa de sus padres temblando porque, claro, la noche de bodas, pues ya se sabe lo que hacen los novios, ¿no? Claro, la Ángela Vicario se fue a casa de sus padres porque resulta que no era virgen. Y antiguamente, obviamente, las personas se reservaban hasta el matrimonio, ¿no? Y bueno, se supone que antiguamente la gente, su noche de bodas, pues hacía lo que tenían que hacer, ¿no? La pareja, y por la mañana se dejaba colgando la sábana, obviamente manchada, que demostraba que la mujer era virgen y que esa noche habían consumado, por así decirlo. Y esto no pasó. Y la muchacha se fue a casa de los padres porque se descubrió que la muchacha no era virgen. Y entonces aquí surge la incógnita. ¿Quién fue la persona que deshonró a la pobre chica? Y el final del capítulo le pregunta a los padres y ella responde Santiago Nazar. Y entonces aquí ya te deja atrapado, ¿no? La primera parte acaba en la página 56 y ya te deja atrapado. Te deja atrapado desde el principio porque te está diciendo que el tal Santiago Nazar ha muerto. Claro, entonces ya con esto dices tú, pues quiero saber por qué ha muerto. Entonces aquí te pone, el primer capítulo acaba y te lo dice, porque Santiago Nazar le quitó la virginidad. Luego esto se deja en tela de juicio a lo largo del libro, porque no está seguro, no se sabe si Santiago Nazar. Había un personaje por ahí al final del libro que le preguntaba a la pobre muchacha que si realmente había sido él, porque no estaba nada seguro. Porque digamos, el tal Santiago Nazar era un hombre un poco altivo, sofisticado, y no le pegaba que este hombre hubiera consumado con esta muchacha que era una zarrapastrosa, por así decirlo, entre comillas. Entonces no le encajaba a nadie, le pregunta, y esta chica un poco le responde así, no le des más vueltas, fue él. Como diciendo, no fue él, pero da igual. Claro, da igual, hombre, al pobre lo mataron, ¿no? Imagínate. Y la verdad es impresionante. Entonces, digamos, es eso, o sea,
La historia gira en torno a el hecho de la muerte de Santiago Nasser, y a partir de ahí va girando, ¿no? Va girando y va yendo de personaje en personaje del pueblo, y cada uno va narrando, ¿no? Cómo vio cada personaje la muerte de Santiago Nasser. Y acaba, y finaliza, mostrando con toda su crudeza la muerte de Santiago Nasser. Y es bastante desagradable, la verdad. Es muy escatológico y es muy directo. Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. El realismo siempre es bueno. El realismo siempre es bueno. Bueno, a mí me encanta. O sea, me gusta más que me digan la verdad que me mientan. Y por esa misma razón, movidos por ese criterio, movidos por esa estrella, por ese norte, el hecho de que un escritor sea tan explícito y tan directo a la hora de expresarlo, pero además utiliza esa prosa tan sensual y tan rica, ayuda muchísimo. Y bueno, me he venido aquí porque esto es lo más tropical que hay aquí, ¿vale? Y la verdad es que me ha encantado el libro, la verdad.